Entonces, antes de empezar en la parte de postproducción, un par de cosas que se me habían quedado. Ahorita puse a renderizar esto para mostrarles. Se me había olvidado volver a aprender el cancel. Se me había olvidado volver a aprender el cancel. Ya después me di cuenta cuando estaba generando mi XR. Prender el cancel y asignarle el material a las ventanas que se generaron en 3D Max. Si bien es una geometría bastante buena, la de estas puertas y ventanas que hicimos, a la hora de ponerles el material hay un pequeño detalle cuando se usan ese tipo de objetos en 3D Max, lo que son las ventanas y las puertas. Se tiene que crear un material especial. Que se llama material de multisubobjeto. ¿Okay? Este material de multisubobjeto, digamos que es un material para ponerle varios materiales adentro. ¿Okay? Los materiales, cuando los creamos o se los indicamos a las diferentes geometrías, déjenme ver, seleccionar cualquier cosa. Y irme al panel de propiedades. Ok. En todos los objetos que creamos y cuando les ponemos el WMAPA para que se aplique el material de forma correcta, hay una opción que rara vez movemos y nunca movemos, pero que es esta que se llama Map Channel, y por defecto todos los objetos traen el Map Channel 1. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto puede tener más de un canal de mapeado. ¿Okay? Para que un objeto con un solo material se le puedan aplicar varios materiales a diferentes partes de ese objeto de acuerdo a sus canales de mapeado. Esto ya digamos que es un poquito más avanzado, intermedio, no lo estamos viendo ahorita, pero cuando se hace una puerta o una ventana, sobre todo una ventana en 3D Max, las que vienen por defecto, esas ventanas por defecto traen 5 canales de mapeado. Así están creadas, así están diseñadas, no me pregunten por qué. Son 5 canales de mapeado. El 1, 2, 4 y 5, digamos que son toda la manguetería, todos los perfiles. Y el canal 3 es el que corresponde al cristal. ¿Okay? Los demás es el perfil, los paneles, etc. Pero el 3 es el que corresponde a lo que es cristal. Entonces, para poderle asignar un material a este tipo de objetos, se tiene que crear este material que se llama de multisubobjeto y decirle que son 5 canales. Aquí donde especificamos cuántos canales son, le decimos que son 5 para que cree 5. Y después creamos 2 materiales sencillos, un material de cristal, que es un cristal como el que ya habíamos creado, y un material muy sencillo, que es nada más un color casi negro. Acuérdense que no hay negro absoluto, es un gris muy oscuro, con reflexiones totalmente blancas, glossiness de 0.7, y en el bump una textura de ruido, nada más en el bump, con un bump súper bajito de 2. Es un bump muy delgadito, nada más para que se viera ahí como la pintura que se aplica al aluminio. Y el cristal es un cristal que le puse un tinte un poquito azul en el fog color. Aquí en este fog color tiene un ligero tinte azul ahí en la parte de abajo, por eso se ve así. Pero no se asigna ninguno de estos dos. Lo que se asigna es el material de multisubobjeto. Se selecciona y este es el que se asigna. Y esto es ya lo que genera que todos la manguetería y los perfiles tengan ese material de aluminio, y el canal 3 es el que corresponde a los cristales. ¿Ok? Es el único detalle. Casi no uso a veces por eso las puertas y ventanas de 3D Max, que son muy fáciles de hacer y de configurar, pero pues requieren ese pequeño detallito de multisubobjeto. ¿Ok? Dentro de los render elements que habíamos visto en la clase pasada para poder hacer la postproducción que vamos a hacer ahorita, había uno que me faltó explicarles, que lo incluimos pero no se los expliqué, o sea, que es el Light Mix, que es el que nos separa las diferentes luces que tenemos. Acuérdense que aquí tenemos el alfa, tenemos el difuso, tenemos la iluminación global, la luz del sol, el sol con sus rebotes, las lámparas de adentro, ¿ok? El ambiente, la luz de ambiente, reflexiones, refracciones
render ID, especulares y el denoiser, ¿ok? Que es lo que nos afina rápidamente toda la textura. Pero, así como nosotros podemos activar o desactivar la exposición y las curvas, ¿ok? Las curvas para darle un contraste. Cuando nosotros ponemos el denoiser y el light mix, también se colocan aquí. Aquí ya aparece denoiser y aparece el source light mix, ¿ok? ¿Por qué es tan potente ese render element? Ese render element ustedes lo seleccionan, ¿ok? Y sin hacer nada, o sea, como ya está calculando 3D Max la iluminación, ustedes ya, digamos, ahorita es el render interactivo, ¿no? Pero digamos que es el render normal, lo pararon y todo, y aquí tienen todas las luces. Y entonces de repente ustedes dicen, ok, ¿el sol qué pasa si apago el sol? Entonces, no es necesario volver a lanzar el render, o sea, dentro de esta parte pueden apagar el sol y cambia toda la escena, porque ya está calculada. Lo vuelven a prender o dice intensidad de 1, ¿ok? Le bajo la intensidad a 0.5 y cambia la intensidad del sol y, por ejemplo, la luz de adentro, ¿no? Ahí, pues, si ven, la prendo y la apago. La puedo hacer todavía más intensa, si dice 2, la voy a exagerar, dice 1, la voy a exagerar, le voy a poner 10. Y entonces hace más brillante esa luz sin tener que renderizar nuevamente. O sea, ya todo este cálculo ya está hecho. Entonces el light mix es algo tan potente, hace algo tan potente que incluso podemos ajustar las cosas, las luces de nuestra escena ya con el render hecho mientras no cerremos 3D Max y no cerremos esta ventana donde ya está el cálculo ahí preconfigurado. Y si se dan cuenta, a un lado tiene el color blanco. ¿Qué se imaginan que hace eso? Pinta la lámpara o la luz. Pinta esa luz y ustedes cambian ese color. Ajá, es como la temperatura, pero ahí la cambian directamente. O sea, sin recalcular el render. O sea, al jalar el render element del light mix, les genera todo ese cálculo, y incluso el sol lo pueden pintar si quieren, que sea de otro tono, que no sea blanco, que sea más más cálido, más frío. La luz de ambiente, todo eso lo pueden cambiar. Voy a poner una luz verdecita. Sin necesidad de recalcular, de meterse a la configuración de la luz y cambiarle a la luz las cosas. O sea, desde el render ya generado, con el light mix, pueden hacer esas alteraciones, ¿no? Entonces es un render element súper potente, como pueden ver, que se me olvidó explicarles, que les permite hacer esas ediciones ya estando aquí en el render, ya sin tener que regresarse al modelo, ¿ok? Entonces, bueno, voy a resetear esto. Con clic derecho lo reseteo. No está calculando nada nuevamente porque toda la información ya está ahí, ¿ok? Y voy a salvar, voy a detener. Y pues nada más para tenerlo ahí a la mano, voy a salvar otra vez todos estos canales de renderizado, todo este gran archivo. Lo voy a salvar. Ahí en el render, le voy a poner exterior, ¿ok? Y voy a cerrar el 3D Max, que ya no necesito tener abierto. Entonces, como habíamos visto, los archivos EXR son archivos que no están comprimidos, que no está alterada la gama de la imagen. Acuérdense que todo archivo JPG o PNG se le aplica una curva, entonces cambia su luz, cambia el color. Pero cuando hacemos un render no queremos eso, queremos el cálculo, la información de la luz, de lo que se calculó, de lo que nos costó trabajo configurar. No podemos echarlo a perder en salvarlo como un JPG. Tenemos que guardarlo en algún archivo que no comprima, que no cambie, ya sea que puede ser EXR, puede ser HDRI, pero a veces algunos tips también lo hacen, pero finalmente son archivos que son bastante pesados
En este caso, los renders que ya hice, que es el que voy a abrir ahorita, el interior, por ejemplo. El interior con denoiser fue un render de 2000 por 1000 y cacho de píxeles. Ya es más grandecito, ya es 2K. Este archivo pesa 260 megas. Mucha información, tiene mucha información. Vean que ni siquiera Windows puede dar una vista previa, porque no es un JPG, o sea, no es un archivo de una imagen común y corriente. Entonces, bueno, pues podemos abrirlos en distintos softwares. Estos son archivos que se llaman de 32 bits de información por canal. O sea, cada canal de color tiene 32 bits de información. Por lo general, en un JPG tienen solamente 8 bits de información. Entonces, son 4 veces más información, mucha más información que tenemos ahí. ¿Ok? Uno que podemos usar se llama Affinity Photo, que es de los que les mostré al inicio del curso, que es una versión alternativa de Photoshop. O sea, le llamo alternativa porque está prácticamente programado para hacer una copia. Y la interfaz se maneja muy similar, los comandos son muy similares, ¿no? Pero la ventaja o que me gusta Affinity Photo, hay por varias razones. Una, que es un costo mucho menor, y de manera nativa maneja las imágenes en 32 bits de formato CXR, los maneja de manera nativa. O sea, yo únicamente arrastro voy a arrastrar a que lo abra. Ya lo está abriendo, ¿ok? Y vean que de manera nativa, lo voy a abrir aquí en el Prezi para que lo puedan ver. En la parte de las capas, aquí en la parte de las capas van a aparecer todos esos render elements que creamos, ¿ok? Me voy al programa de Affinity y aquí en la zona de las capas la voy a sacar, aquí la voy a sacar y la voy a extender un poquito. Y todos esos render elements que aparecían en 3D Max, aquí están. Aquí están, yo puedo prender y apagar el RGB, ahí está el alfa, está la luz de ambiente, lo que ilumina, pero no tenemos nada que se autoilumine. O sea, esto es, por ejemplo, cuando hacen eso de self-illumination. Por ejemplo, si hacen cosas de como tipo luz neón, hay un material que se llama self-illumination material, que sirve para hacer esas luces de neón. Para eso sirven. El denoiser, ahí lo tenemos, el difuso, la iluminación global, todo eso, toda esa información de luz, ahí está. No se perdió, no es un JPG, toda esa información de reflejos, de refracciones, todo eso está ahí. Todos esos canales, todos esos render elements aparecen ahí, ¿ok? Ese es el render, lo dejé renderizando 25 minutos más o menos, con el denoiser aplicado, por eso está la capa de Effect Result. Sin denoiser marcaba que se iba a tardar unas 4 horas por el nivel de ruido que queríamos eliminar, ¿no? El punto 01. Al ponerle el denoiser lo dejé 25 minutos y este es el resultado, ¿no? Que es bastante bueno, está bastante bien. Entonces, este es Affinity. Yo voy a hacer ahorita la postproducción en Photoshop, que es un poco más común. Pero finalmente esto, vean que de manera nativa maneja esos archivos, ¿ok? Me gusta más hacer aquí la postproducción por eso, pero lo voy a hacer en Photoshop. Para que nada más ver esas pequeñas diferencias. Hay otras cosas que hace mejor Photoshop, ¿ok? Entonces, aunque el Photoshop, como les digo, ahí es un programa muy popular, al menos hasta ahorita todavía no... O sea, ya tiene inteligencia artificial, pero no maneja imágenes de 32 bits. Entonces, unas cosas por otras, ¿no? Si ustedes abren su Photoshop, directamente quieren abrir su archivo, les va a aparecer esto, ¿ok? Les va a aparecer esto, que es lo que voy a hacer ahorita. Ya está abierto, voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a jalar y me hace eso, ¿ok? Me arroja eso, le digo, bueno, pues como transparencia, ¿no? Y ya, lo que sea que eso signifique. Y vean que en las capas, aquí en las capas, no hay nada. No hay nada de información, ¿ok? Photoshop no sabe cómo interpretar eso, no tiene idea de cómo manejar tanta información, entonces tenemos que ayudarle, ¿ok? Más bien no sabe cómo interpretar, sí sabe cómo manejarla, pero no sabe cómo interpretarla, ¿ok? Entonces ahí en la aula virtual les dejé la liga,
a este plugin gratuito que se llama EXR-IO, que es totalmente gratuito. Lo bajan, yo ya lo bajé ahorita. Está aquí en descargas. Voy a cerrar Photoshop. Lo voy a instalar. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le digo que sí. Le digo que sí. Le digo que sí. Ok, que sí. Y ya. Es un plugin muy chiquito. Realmente vean que no tiene mayor gracia. Y voy a reabrir Photoshop. ¿Okay? Voy a reabrir Photoshop y me voy a ir a la ruta otra vez donde estaba guardada mi imagen. Listo. Ok. Entonces ahora voy a abrir nuevamente. Pero ahora cuando abran el archivo en Photoshop les va a aparecer esta pantalla. La pantalla del plugin que les va a decir que está detectando que es un archivo de 32 bits por canal, que es más complejo y que lo va a abrir. ¿Okay? No le mueva nada, por defecto está bien, así lo hacen y nada más le dicen que lo abra. Y es justo lo que voy a hacer ahorita. Voy a jalar otra vez esto. Vean que ya me abre, ahora sí, esta ventanita, le decimos abrir. Y ahora sí ya tenemos toda esa información que creíamos perdida, no está perdida, aquí está. ¿Okay? Estaba ahí, nada más Photoshop no sabía cómo interpretarla, no es muy bueno haciendo esa interpretación, ya después ya es manejándolo, como les digo, el de Affinity de manera nativa lo hace, pero pues Photoshop es más popular, ¿no? No, la exposición la podías dejar así. El que sí que de preferencia apagan es el de las curvas. El de las curvas es el que sí se apagaba, el de la exposición no, para ahorrarte ese paso de ajustar la exposición aquí. También se puede hacer, nada más que es un paso más, pues un paso más, ¿ok? Entonces, como podemos ver, ya con ese plugin, ahora sí, ya aparecen aquí nuestras capas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, como marco ahí, una postproducción muy sencilla, ¿ok? No es nada complejo, no es un curso de Photoshop, pero el proceso que vamos a hacer es muy similar. Yo lo voy a hacer en Photoshop, pero el proceso es similar en Affinity o en GIMP, que es totalmente gratuito. El proceso es muy similar. Simplemente es aplicar algo que le llamamos capas de ajuste, ¿okay? Que son alteraciones no destructivas a una imagen. Entonces, primero pues voy a abrir mis capas. En este caso las pongo a un lado y voy a borrar aquellas que no necesito, ¿ok? Porque me jaló todos los render elements, pero no todo lo voy a ocupar. Sobre todo todos estos cálculos que se hacen para hacer el denoiser, todas las capas extras que el programa genera para que se pueda quitar el ruido, esos aquí ya no los necesitamos, ¿ok? Ya el denoiser o el denoiser ya fue aplicado, entonces no necesitamos eso, ¿ok? Igual voy a jalar las capas aquí afuera ahorita para poderlas ver completas. Voy a poner aquí, por ejemplo de Self Illumination, voy a ir apagando. De RGB, el de ambiente sí lo necesito. De Self Illumination pues no hay nada, simplemente lo vamos a borrar. El de denoiser no lo necesito. Denoiser RGB no lo necesito. El Diffuse Filter ya no lo necesito tampoco. El de iluminación global sí lo necesito. La luz sí la necesito. Esta segunda luz también. Esta también. Esta también. Las reflexiones sí. Las refracciones también. El render ID es muy importante. Los especulares también los quiero. El sol también lo quiero. El de albedo pues realmente ya no lo necesito. Nada más era para ver que estuvieran correctos los materiales. Que era para el denoiser tampoco lo necesito. Y por último el Effect Result. Ya sea que se queden con el Effect. Vean que el que dice RGBA o el de denoiser es casi la misma imagen. El Effect Result es la capa creada ya con el denoiser aplicado. El RGBA puede tener ligero ruido todavía. Podemos quedarnos con cualquiera de las dos capas.
Ok, me voy a quedar en este caso con la Defect Result. Voy a borrar la de RGBA, que es prácticamente lo mismo. Vean que si prendo la de arriba, pues no hay gran diferencia. Ok, entonces la voy a borrar. Todo lo que no necesitaba, lo voy a borrar. Y después voy a poner en orden las capas. Ok, no es mandatorio. Simplemente es una buena práctica. Es ordenarlas de abajo para arriba. Acuérdense que Photoshop funciona la capa de arriba, tapa la de abajo y así sucesivamente se van tapando las capas, ¿ok? No es mandatorio, pero es buena práctica hasta abajo poner el render. Después las capas que estén relacionadas con los brillos. Después las capas que estén relacionadas con la iluminación y después las capas de apoyo, ¿ok? Vamos a acomodarlas y después vamos a irlas prendiendo una a una para ir haciendo esa pequeña ajuste de postproducción, ¿ok? En este caso, como les pongo, primero es el Effect Result y el RGBA. Pueden tener las dos o borrar una como quieran. En este caso voy a dejar la de Effect Result, borré la de RGBA. Y después tenemos que van las reflexiones y las refracciones, ¿ok? Entonces, reflexiones, la bajo. Refracciones, la bajo, simplemente arrastrándola con clic sostenido. Especulares, también la bajo, ¿ok? Esos son los reflejos. Después tengo las luces, el sol, la luz, lightning, todo eso. Entonces va a ser el sol, después la luz, después las otras luces, todas las que son luces, la iluminación global, la iluminación del ambiente y por último hasta arriba el render ID. ¿Ok? Así los vamos a ir prendiendo, ¿ok? Solo está prendida la capa de Effect Result y vamos a ir prendiendo cada una de estas para ir ajustando su información en la imagen, ¿ok? Aquí vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Como les digo, Photoshop no maneja muy bien las imágenes de 32 bits por canal. Si ustedes seleccionan aquí una de las capas y dan clic en este iconito de abajo, que es como un círculo partido a la mitad, o un círculo bicolor. Si le doy aquí clic, van a ver que hay cosas que están en gris, ¿okay? Van a ver cosas que están en gris porque hay cosas que no me deja hacer porque Photoshop no maneja bien imágenes de 32 bits por canal. Ok, podemos convertirlo en objeto inteligente y hacer ahí un paso un poquito más. Ahorita para efectos prácticos lo que vamos a hacer es desde el modo de imagen. Le vamos a decir que en vez de que sea de 32 bits por canal, le vamos a bajar 16 bits por canal. Ok, como pueden imaginarse, eso pierde información. Vamos a perder información. Ok, es una de las desventajas de hacerlo en Photoshop, pero bueno. Le vamos a bajar información, nos va a decir que va a perder un poquito de profundidad, pero bueno, no pasa nada. Es para que se nos activen esas opciones. Entonces, imagen, modo, 16 bits. Le digo que no lo combine, no quiero que lo combine, porque si no va a comprimir todas las capas para no perder esa información. Digo que no necesito que lo combine. ¿Okay? Entonces, pareciera que no hizo nada, pero sí perdimos información. ¿Okay? Hay información de iluminación que se perdió, pero bueno, no pasa nada. Así continuamos. Vamos a ir haciendo lo que se conoce como una edición no destructiva. ¿Okay? Muy parecido a cuando en 3D Max poníamos un modificador, ¿se acuerdan de la pila de modificadores? Que hacíamos que se torciera y que se doblara, y al final si apagábamos los modificadores teníamos la cajita original, ¿no? O la línea original. Es muy parecido el proceso. Es una edición no destructiva, que se hace mediante capas de ajuste, que es con el iconito que aparece abajo a la derecha, que aquí se tapó, pero es este iconito de aquí, que es un círculo bicolor, es este circulito, dice crear una nueva capa de ajuste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero ajustar algo de esta imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las capas de ajuste tenemos el brillo, el contraste, los niveles, etcétera, ¿no? Yo puedo aquí ajustar los niveles, ¿no? Ajusto los niveles y hace algo la imagen, ¿no? Se ajusta. ¿Y qué pasa? Que si yo prendo o apago esa capa,
pues no estoy alterando la imagen. Sin embargo, ustedes igual la voy a eliminar. Voy a eliminar la capa. Si hacen igual esa imagen, ¿no? Si hacen ese ajuste dentro de la opción de imagen, ajustes y ajustan los niveles, pero desde el menú de arriba, desde esta parte de arriba, imagen, edición, bla, bla, bla. Al momento de hacer este ajuste, este es destructivo. Ya alteraron la información de la imagen y ya no la pueden regresar a menos que le digan deshacer. ¿Okay? Entonces no hay manera de que después la puedan reajustar. Entonces si yo aquí le muevo algo, ahorita le voy a dar deshacer, igual si muevo algo, ya no hay manera de que yo prenda o apague ese ajuste. Ya se hizo. Entonces luego me voy a regresar, deshacer niveles, ¿okay? Y lo hacemos por capas de ajuste, ¿okay? Porque como cualquier otra capa o layer es susceptible de apagarse o prenderse o modificarse. ¿Qué vamos a ir haciendo? Bueno, pues lo que vamos a ir haciendo, primero vamos a aplicarle una pequeña curva. Acuérdense que ya viene con la exposición ajustada, ya no está muy quemada, pero seguimos teniendo necesidad de contraste. Entonces, lo mismo que hacíamos en 3D Max, aquí también le podemos aplicar una pequeña capa una capa de ajuste de curva. Y hacemos una ligera curva que nos va a dar ese contraste. Si la prendo o la apago, vean que ese es el render plano. Le ponemos curvas y nos da ese pequeño contraste. Es algo muy sutil. Todo esto es algo muy sutil. No es nada que sea demasiado, que sea muy notorio. Puede ser, si es el gusto. Así es, son detallitos. Y son esos pequeños detallitos los que realzan, ¿no? En este caso es una pequeña curva. Acuérdense que esto es el histograma, estos son los píxeles, y esta es la línea que representa ese flujo de trabajo lineal, esa alteración de la gama. Cualquier información arriba de esa línea va a hacer los píxeles blancos más blancos, y hacia abajo va a ser los píxeles negros más negros. ¿Ok? Entonces, nada más para que sepan qué es lo que está haciendo esa curva. Al empujarla hacia arriba hacemos que lo blanco sea más blanco, y al empujarlo de abajo es que lo negro sea más negro. Como les había comentado, también podemos crear o colocar LUTs, que son las Lookup Tables, muy parecido en analogía con un filtro de Instagram, pero profesional, bien hecho. Igual esto se coloca a través de una capa de ajuste que se llama consulta de colores. La voy a colocar. Una capa de consulta de colores. ¿Ok? Y dentro de esta capa de consulta de colores, aquí le podemos cargar un archivo LUT. Photoshop ya trae varios por defecto que pueden probar. O ustedes pueden descargar ya sea los que yo les pasé, o pueden buscar en línea archivos de LUTs, el que quieran, y simplemente aplicarlo, ¿ok? Aquí le digo que, por ejemplo, este que dice Candlelight, que es de una luz de vela, seguramente lo va a hacer mucho más cálido, ¿ok? Es un LUT que le aplica ese efecto. O, por ejemplo, este que dice Drop Blues, lo hace más frío, hace una luz un poco más fría. Ya es cosa de ir a experimentar qué es lo que quieren, ¿no? Pueden ir bajando ahí los diferentes LUTs que tienen, ya precargados. Vean que se lo hace como más café, ¿no? Algo mucho más frío. Depende de qué quieren. Ese es todavía mucho más frío. Este es azul totalmente. Cambia toda la intención de la iluminación. Pero por eso es tan importante guardar NXR, porque nos permite eso. Ahí están los cálculos de la iluminación, de los reflejos, que al aplicarle ese LUT, se pintan los reflejos de azul, se pintan de rojo, de amarillo, depende de cómo sea el LUT. ¿Okay? Como les digo, estos LUTs es como la analogía de un filtro de Instagram bien hecho. ¿Okay? O pueden cargar uno ustedes, ¿no? Aquí le voy a poner cargar 3 de LUT. Y si descargan los que yo les pasé o encuentran uno en línea, aquí LUT. Por ejemplo, este Agfa Color Ultra que ya habíamos visto, que es ese como amarillo, tipo Matrix, verdoso. Este de Ektachrome, que lo hacía todavía mucho más amarillo. O este Kodachrome. Todos son cosas diferentes, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a colocar uno.
el que ustedes quieran. Voy a colocar uno de los que trae precargados. Había ese azulito, me había gustado cómo se veía. Este azulito me gusta. Ya sé, este azulito, ese me gusta. No tan cálida la imagen, ¿ok? Obviamente, como les digo, son pequeños cambios. Aquí en la capa, justo en la capa de consulta de colores, por defecto todas tienen una opacidad de 100%. Si sienten que el efecto es muy agresivo, pueden bajarle la opacidad y entonces esto va a ser un poco más sutil, ¿ok? Finalmente, simplemente le digo aquí que esta capa de consulta de colores va a tener una opacidad aquí del 50%, ¿ok? Entonces vean que al aplicar ese LUT cambia totalmente la iluminación, cambia totalmente la intención, ya es más sutil que al 100%, entonces la puse al 50, la regreso al 100, vean que todavía se ve, sobre todo en el techo, se ve que se vuelve más azul, más casi verde, y ahí está casi blanco, ¿no? Regresa a este tono blanco, pero los reflejos se mantienen azules. Ya es al gusto, ¿no? Como les digo, pues traten de ser la recomendación, que sea sutil. Realmente no necesitan algo muy brusco. Después vamos a ir prendiendo las capas de los reflejos. Vamos a prender ahorita las capas que se llaman los V-Ray Reflection, Refraction y especulares. Vamos a iniciar con los reflejos y vamos a cambiar el modo de la capa. Por defecto, ahorita todas las capas están de manera normal aquí, pero se combinan de diferente manera. Voy a prender los reflejos, ¿ok? Eso es, como prendí los reflejos, ya digamos que está arriba de todo y está tapando, ¿no? Al momento de prender la capa y que esté en un modo normal, esa capa tapa todo lo de abajo, ¿ok? Pero no queremos que haga eso, queremos que aporte, que esa información de los reflejos nos sirvan para algo y no que sustituya la imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle que en vez de que sea de manera normal, pues podemos decirle que lo aclare, que sobreexponga, que lo sobreexponga de manera lineal, que le haga una luz intensa, una luz focal. Pueden experimentar, aquí ya se trata de experimentar para ver qué hace ese efecto y obviamente no va a ser al 100%, va a ser algo mucho más sutil al 10, al 20, al 30 o al 50, dependiendo qué quieran, ¿no? Entonces voy a hacerlo aquí, ya aprendí Reflection, en vez de normal le decimos que lo aclare, por ejemplo, ¿ok? Y vemos que está haciendo, vean que eso se está aplicando ahí en los reflejos, ahí se alcanza a ver cuando la prendo y la apago, ¿ok? O puedo decirle que lo añada, vean que si lo digo que lo añada me da todavía más luz, o sea, esa luz ahí está guardada, toda esta información de luz, y vean que al momento de añadirlo, aquí se refleja el jarrón, que no se estaba reflejando, porque es la capa que trae la información de los reflejos, ¿ok? Vean, está apagada, no se ve. Está prendida, se ve, ¿ok? Porque esa es la información de los reflejos. Igual no va a ser al 100%, a lo mejor es al 20%, a lo mejor es al 30%, ¿no? Y ahí se sigue viendo todavía ese reflejo de ese jarroncito, ¿ok? Depende qué quiera, ¿no? Puede ser que lo aclare, que le añada, que haga X cantidad de cosas, ¿ok? El refraction puede ser una trama. Voy a prender las refracciones. Voy a prender las refracciones, le decimos que sea una trama, ¿ok? Prendemos y apagamos para ver qué está haciendo, ¿ok? Lo voy a hacer muy sutil, este va a ser al 10, no quiero que sea tanto, nada más ese pequeño ajuste de iluminación. Lo mismo pasa con los especulares, ¿ok? Ya sea que sea sobreexposición lineal o añadir, como ya habíamos visto. Los especulares, vamos a decir que los aclare. No nos está haciendo mucho, vamos a ver si lo sobreexponemos. Vemos ahí que hay más reflejos, en el piso sobre todo. Acuérdense que los especulares son los reflejos que se dan en la superficie. Justo en la superficie de los objetos son los especulares. Entonces, ahí están esos especulares. Igual vamos a bajarlos un poquito al 50. Ok, ahí están, ahí se ven bien. Tenemos especulares. Entonces ya esas son las capas relacionadas con los reflejos, ¿ok?
Ahora van a ir las capas relacionadas con la iluminación. Empezando por el V-Ray Zone, vamos a asignarle en este caso una luz suave. Estos son ejemplos, ustedes pueden probar y experimentar otras cosas. Pero finalmente podemos decirle que el sol sea una luz suave al 15% o de acuerdo a como ustedes se acomoden, como les guste. Quiero decir que es una luz suave. Ok, eso es lo que me está haciendo, una luz suave. Al 15% de opacidad o al 10% si sienten que está aportando demasiado. Ahí está. Son cosas bien sutiles que no van a alterar. Pareciera que no hacen mucho, pero al final todas juntas le dan una súper alzada al render, ¿ok? Después la capa de las luces de V-Ray Light. Podemos igual decirle que es sobreexposición lineal para que dé más luz todavía. Ok, esa es la luz de esta lamparita. Lightning, esta ahorita no, esta la voy a quitar, creo que es luz, es información doble, sí. Información repetida, la voy a quitar. Esta, por ejemplo, esta es la que le voy a poner que sobreexponga lineal, ok. Y vean cómo luego aumenta la luz de la lámpara, ahí está. Ok. Pero pues igual no quiero que sea al 100%, va a ser al 50%. Y ahí tenemos toda esa luz, ¿ok? Vamos a ir prendiendo las que faltan. La iluminación global, que es la información indirecta de toda la luz que rebota en la escena. Vamos a ponerle igual luz suave o lo podemos poner luz intensa, dependiendo que quieran. Esta es la otra lámpara, la del fondo. No sé por qué puse una lámpara ahí al fondo, la voy a borrar. Realmente no la necesito. Ok. La luz IS. Es la luz pero está atrás de la cámara. Aunque aquí se vería el reflejo. Este es el reflejo más bien de la luz que se ve en el cristal. Pero no es necesario. Vamos a quitarla. Acuérdense que esas luces quedaron atrás. En la otra cámara se veían. Entonces la iluminación global es esta. Vamos a decirle que es una luz fuerte o una luz suave. Luz lineal. Pueden ver qué hace cada una. Luz intensa. Creo que luz suave y muy bajita, 5%. No quiero que sea mucha información que aporte. La luz de ambiente, que es la iluminación que genera el cielo. ¿Okay? Todo lo que genera el cielo. Esta. Ok. Esa es la luz que genera el cielo. Vamos a que sea luz fuerte. Vamos a que sea una luz fuerte. Al 10%. ¿Ok? Ahí está. Aquí en el ejemplo creo que le puse color más oscuro. Color más oscuro, pero ahora sí que es cuestión de experimentar. Si le pongo color más oscuro. Ok, pues sí, puede ser. Igual al 10. Ok. Listo. Voy a ir salvando esto para que no se me pierda lo que ya acabo de hacer. Guardar. Guardar como un archivo de Photoshop, no como XR. Archivo de Photoshop. Ok. Sale. Entonces, primero ajustamos las capas que tenían que ver con reflejos, refracciones. Después las capas que tienen que ver con con la luz. Y ahora vamos a hacer un pequeño ajuste de colores, ¿ok? Por ejemplo, a esta lámpara, a la luz de la lámpara, que era Light 2, la luz de la lámpara, esta que prendo y apago. Como ya trae la información de la luz, acuérdense, todo esto es información. Todo ese cálculo que hicimos es generar información. No son imágenes, es información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aplicar a esa luz, a esa V-Ray Light, una capa de equilibrio de color. ¿Ok? Vamos a aplicar una capa de equilibrio de color. Le voy a decir que voy a aplicarle una capa de ajuste de equilibrio de color. Y voy a ajustar el color, pero cuando ajusto el color, toda esa capa de ajuste
va a afectar a toda la escena, ¿ok? Si yo lo muevo, vean que afecta a toda la escena, ¿ok? Toda la escena se cambia, ¿ok? Pero solamente quiero que restrinja ese efecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar un clic derecho en la capa de ajuste y le vamos a decir que cree una máscara de recorte. ¿Okay? Esto es bien básico de Photoshop. Le voy a decir que cree una máscara de recorte y en ese momento, al momento de hacer una máscara de recorte, los ajustes que yo haga solamente van a afectar a la capa que está directamente abajo. ¿Okay? Vean que se puso una flechita. Aquí se puso una flechita. Quiere decir que lo que haga este equilibrio de color solamente va a afectar a la capa que está directamente abajo. ¿Okay? No a ninguna otra. No va a afectar a ninguna de las otras. Se pone esa flechita hacia abajo, indicando que solamente la capa que está abajo va a verse afectada por ese equilibrio de color. Y entonces cualquier ajuste que hagan, observen cómo la luz que sale de la lámpara es la que se va a ver alterada. ¿Ok? Vean que si yo la pongo más hacia el verde, como esta parte de la luz que está generando esa lámpara se puso verde. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera de todavía cambiar la iluminación ya aquí en Photoshop. Ya no me tengo que regresar al render a cambiarle la luz a esa lámpara, a cambiarle el color. Desde aquí lo puedo hacer porque tengo la información. Porque eso, otra vez, no es una imagen, son cálculos de luz que se generaron y se guardaron, ¿ok? Entonces la voy a dejar con ese tono verdoso, más bien como azul, creo que estábamos en los azules. Ahí, más hacia el azul, a que se pinte de azul. ¿Ok? La prendo y la apago para que la vean, ahí está, como azulito. En este caso no voy a sustituir el cielo, ahí en la presentación está, porque pues aquí el cielo que tengo realmente es una franjita que no tiene caso, que es esta de acá atrás. No tiene caso que la sustituya, pero ahí les dejo la parte de cómo se sustituye el cielo. Simplemente es crear una máscara que nos va a recortar lo que es la parte del cielo y después le podemos pegar cualquier imagen, ¿ok? No lo voy a hacer ahorita, pero eso funciona sobre todo en exteriores, si sentimos que el cielo está muy quemado, pero finalmente se puede ajustar, ¿ok? Entonces no lo voy a hacer ahorita, pero lo que sí voy a hacer es cambiar el color, por ejemplo, de las cosas, ¿ok? Tenemos esta capa que se llama Render ID, que si yo la prendo, vean que crea manchas de color en las diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirven estas manchas de color? Para crear máscaras. ¿Ok? Las máscaras en Photoshop lo que hacen es que restringen los efectos a ciertas zonas. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer con la lámpara. Le dijimos que era una máscara de recorte y que solo iba a aplicar a la capa de la luz de la lámpara. Cuando creamos una máscara y aplicamos un efecto, ese efecto solo se va a crear en la zona que la máscara esté indicando. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar el piso, o quiero cambiar el sillón, o quiero cambiar la frazadita que habíamos creado, lo puedo hacer porque tengo la máscara para hacerlo. Estas máscaras funcionan mejor entre más resolución tengan la imagen. Mientras más resolución tenga la imagen, la máscara va a funcionar mejor porque los píxeles van a estar más limpios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a prender el Render ID. Vamos a seleccionar la varita mágica. Vamos a seleccionar la varita mágica. Y con la capa de Render ID trabajándola, o sea, seleccionada, le vamos a dar clic a la parte del piso. ¿Okay? En este caso, del piso. Después lo vamos a hacer con otra cosa. Entonces tengo el Render ID seleccionado.
la varita mágica. Aquí está, varita mágica. ¿Ok? Entonces, como es una mancha muy grande, pues lo selecciona bastante fácil. Y le voy a dar control C. ¿Ok? Control C, comando C si están en, en Apple. Que no sé por qué estarían en Apple, pero bueno. Sobre todo porque 3D Max no funciona ahí. No por otra cosa. Ahora voy a regresarme a la capa de mi render. Voy a seleccionarme la capa de mi render y voy a aplicarle un equilibrio de color a la que está hasta abajo. ¿Ok? Voy a apagar esta de Render ID. Voy a seleccionar Effect Result y le voy a aplicar un equilibrio de color. ¿Ok? Y vean que cuando lo hacemos, se crea la capa, pero además se crea una máscara. ¿Ok? Se crea esa máscara. Y entonces, como se imaginarán, esa máscara lo que va a hacer es que si yo le muevo aquí, vean que solo el piso cambia. Nada más, porque se le aplicó una máscara. ¿Ok? Así de potente es toda esa información que podemos obtener de 3D Max con V-Ray, porque les digo, no es nada más hacer la imagen y hacerla pues así, ¿no? O sea, sino que todavía podemos explotarla más, hacerle los ajustes necesarios después. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya cambié el piso, ¿no? Pero a lo mejor quiero cambiar esa frazada, que no se vea tan roja, o el sillón. Igual me puedo regresar a mi capa de Render ID. Agarro mi varita mágica. Voy a agarrar la frazadita. ¿Okay? Le doy control C. Apago el Render ID. Me voy a mi capa de Effect Result. Otra capa de equilibrio de color. Y le cambio el color a esa frazadita. Para que se vea más roja de lo que en realidad está. ¿Ok? No me tengo que regresar a mi render, nada. O sea, toda esa información ya está aquí. A pesar de que lo convertimos a 16 bits y perdimos información, si lo estuviéramos trabajando en Affinity todavía se ve mejor el resultado porque hay más información sobre la cual trabajar. Pero finalmente, vean todo lo que podemos hacer, ¿no? Es muy, muy potente. Entonces, simplemente tienen que ir de a poco, experimentando, comparando, ligeros ajustes. Y al final, es una imagen que pueden guardar directamente de 3D Max, ¿no? Cuando la guardan y ya, ¿no? Y no tiene postproducción, que es lo que van a hacer, que es lo que me van a entregar. Una imagen sin postproducción y una imagen con postproducción. ¿Okay? Que es muy ligero, es muy sencillo. Simplemente son cambios sutiles que realzan, que le dan mucha más vida a una imagen. En este caso, voy a guardar. Y de aquí, por ejemplo, ya tengo mi imagen como la quiero. Le voy a decir guardar como o exportar. No, guardar como. Bueno, este está guardando todavía. Guardar como. Ok. Y aquí le voy a poner que se va a guardar como un JPG. Y le voy a poner interior 01 post. Ok, para saber qué es el que tiene postproducción. Archivo grande. Creo que sí. Voy a apagar todas estas capas para regresarme a mi imagen original, salida directamente desde 3D Max. Y también la voy a guardar como otro JPG. Y le voy a poner interior 01 sin. ¿Ok? Lo mismo. Y voy a volver a prender mis capas. Ok. Y voy a abrir esas dos imágenes. Sin. Y
con postproducción. ¿Ok? Entonces, ¿sí se ve la diferencia o no se ve la diferencia? Es la importancia de entender que estamos trabajando en flujo de trabajo lineal, que estamos tratando de calcular la iluminación como funciona en la vida real, que es de manera lineal, salvando imágenes desde 3D Max no como un JPG, sino como un archivo EXR que no comprime, no daña los cálculos de iluminación, y después aplicando los ajustes necesarios para moverle la intención del render. ¿Okay? Entonces, sin postproducción, que aún así se ve bien, con postproducción. ¿Ok? ¿Cómo la ven? Sacan, hijo, ¿no? Así es. Pero es la importancia, o sea, eso es lo que me gusta que entiendan, que no es nada más la imagen que te genera el motor de render es ya lo que puedes salvar o lo que te puedes quedar. No, hay mucha información que no siempre se sabe que está ahí, que se está calculando y que la podemos ocupar para otras cosas, ¿no? Para hacer estas postproducciones y realmente darle un realce a las imágenes, ¿no? O sea, vean toda esa información sobre todo en el piso, o sea, toda esa información de luces, de reflejos que hay en el piso, que realzan la imagen, ¿okay? Y esto pues ya es al gusto, ¿no? Como les digo, son cosas sutiles, no traten de no exagerarlo demasiado, digo, depende, pero generalmente son cambios sutiles que simplemente nos da mucha mejor presentación en los renders, ¿ok? Entonces, regresando a esto, ustedes van a entregar entonces esas dos imágenes ya en JPG. Ya ese JPG ya pesa muchísimo menos. Pesa 5.32 megas y 2.49 el otro. Esos ya son archivos normalitos, ya son JPGs. Estos ya no se pueden reeditar, ¿no? Porque ya están editados, ya están guardados como su JPG. Entonces estos son los que van a subir a su entrega, ¿okay? Estos dos, con postproducción y sin postproducción. Ok. Y lo que vamos a hacer ya la siguiente clase es vamos a terminar la lámina que dejamos inconclusa. Ya nada más la voy a abrir, la que tengo por aquí. Voy a salvar Photoshop. Ok. Bueno, aquí sí hay algo que hace mejor Photoshop que ya se me apagó, pero aquí en la presentación. Algo que hace mejor Photoshop que no hace Affinity. Por alguna razón, la capa de Render ID, esta capa, la Affinity no la reconoce. Por alguna razón no han ajustado, ese es un error. Voy a abrir Affinity para que lo vean. Esa capa es la única que no reconoce bien. Sí está la información, pero ahí Affinity no la puede interpretar, no la sabe interpretar. No sé si ya en la nueva versión, la verdad no la he probado. Pero quiero que la vean. Es interior, ok. Ahí está. Si le bajo la exposición, ahí empiezan a aparecer las cosas. Pero no me da esto, o sea, esto ya para hacer máscaras es un poquito más complicado. No es imposible, pero ahí es donde Affinity no... Nada más esa capa del Render ID, que Photoshop sí la interpreta bien. Solamente Affinity es la única que no interpreta bien, pero bueno. Unas cosas las hace bien uno, otras cosas las hace bien otro.